Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bien, hemos hecho dos vídeos sobre Wittgenstein. En el primero hemos tratado su filosofía en el Tratatus. Aquí sobra, no tiene acento. En el segundo hemos tratado su filosofía sobre las investigaciones. Y en este tercero vamos a tratar un tema que es muy importante en Wittgenstein, que van a ser tres aspectos fundamentales en su obra. Uno, la enigmática frase que se repite mucho y se explica normalmente, yo creo que muy mal, que es una frase que aparece en el Tratatus: ética y estética son lo mismo. Primero. Segundo, ¿cuál es el problema de la filosofía en tanto en cuanto va a ser una imposibilidad de expresarse fuera de lo que ya hemos dicho que su tarea sería la clarificación? Y tercero, y muy importante, en Wittgenstein, lo místico. Vamos a empezar con un brevísimo resumen de lo que hemos dicho en vídeos anteriores y vamos a ponernos a esta tarea de la ética y estética, de la filosofía y de lo místico. Vamos allá. En el Tratatus, vamos a hacerlo muy rápido, hemos dicho que la clave de todo, Tratatus, la clave de todo estaba en la isomorfía, que era la relación que existía de forma lógica entre el mundo y la realidad, y las proposiciones tendrían sentido entre el mundo, y el lenguaje, y las proposiciones tendrían sentido o no dependiendo de si se podía aplicar la isomorfía, tendrían sentido, y si se podía aplicar tal y como decía la frase serían verdaderas, si no serían falsas, y aquellas que no pudiendo aplicar la isomorfía las llamaríamos proposiciones sin sentido. Todo el mundo lo recuerda, está en el primer vídeo de esta serie. En el segundo vídeo hemos visto que esto cambia fundamentalmente en las investigaciones. Vamos allá. Donde ya la clave del lenguaje, siempre el tema es el lenguaje, la clave del lenguaje ya no es la isomorfía, sino es el uso del lenguaje y el juego del lenguaje. Cada uso, los usos del lenguaje generan juegos de lenguaje. Lo estuvimos explicando cómo había, el uso era la forma en la cual se empleaba el lenguaje, los distintos modos de utilización del lenguaje, y el juego era en concreto cada uno de esos modos. Y eso es lo que daba significado al lenguaje, es decir, lo que Wittgenstein, en el segundo Wittgenstein, que se suele decir generalmente, en concreto, está echándole en cara al primero, es que el primer Wittgenstein había simplificado demasiado la cuestión, y el segundo Wittgenstein intenta darle un tono un poco más complejo, intenta decir es que el lenguaje no se puede simplificar tanto. Ahora, nosotros vamos a ver una cosa que aparentemente no tiene nada que ver, pero que lo hemos puesto esto aquí porque vamos a tener que recurrir a esto permanentemente, que es, primero, el problema ética y estética. Vamos allá. La famosa frase de Wittgenstein: ética y estética son lo mismo. ¿Por qué ética y estética, según Wittgenstein, son lo mismo? Hay veces que se entiende esta frase que, haciendo una cosa muy rara que no está en absoluto en el espíritu de Wittgenstein, cuando hablamos de espíritu, queremos definir en su obra, que es que Wittgenstein está queriendo decir que lo bello es lo bueno y lo bueno es lo bello. Eso no es Wittgenstein, nos olvidamos. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es algo más, yo creo, interesante. Es que la ética y la estética trascienden el mundo. Trascienden al mundo. ¿Qué significa esto? O bien lo trascienden como obra de arte,
o bien, en el caso de la estética, o bien lo trascienden como sujeto moral. Vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, que como siempre, ya saben ustedes como yo lo entiendo, que soy un tío simple. Vamos allá. ¿Qué nos ocurre? Vamos a imaginar que mi perro y yo nos vamos al impresionante Museo del Prado. Si alguna vez, bueno, si son ustedes de Madrid, por supuesto, vayan a ver el Museo del Prado. Si alguna vez vienen a Madrid, por supuesto, vayan a ver el Museo del Prado, lo primero de todo. El Museo del Prado es lo mejor de Madrid con infinita diferencia. Bueno, nos vamos al Museo del Prado, mi perro y yo, y nos vamos a ver un cuadro. Vamos a ver si lo pinto también, que ustedes descubren qué cuadro es. Está en la parte, digamos, pedagógicamente de actividad. Aquí está este cuadro. Pum cham pum, purrum, pum pum pum, purrum, pum pum pum, purrum, pum pum pum, pum pum, pum pum pum, pum pum pum. Efectivamente, las meninas. Ya sabía yo que lo iban ustedes a sacar. Bueno, aquí tenemos las meninas. Yo me voy a verlo. Estamos hablando de estética por ahora. Y me voy a verlo ¿con quién? Con mi perro. Ahí está. Mi perro y yo. Mi perro tiene orejas, así que se las pinto. Bueno, pues ahí estamos los dos. Por si alguien no lo sabe, yo soy este y este es el perro. Vale. Vemos las meninas. Los dos vamos a jugar así, ¿eh? Ya sé que exactamente no es así, pero es para entendernos. Los dos estamos viendo el mismo objeto del mundo. En este caso concreto, un lienzo pintado. Pero, ¿quién da al lienzo pintado la categoría de obra de arte? Si fuera el propio lienzo pintado, dice Wittgenstein, sería el objeto del mundo. Y entonces la estética estaría en el mundo. Pero en el mundo hay obras de arte, o la obra de arte está en nuestra relación en concreto con el objeto, que teniéndola nosotros de un modo determinado señalamos obra de arte, frente al perro que al no tener esa capacidad le resulta imposible señalar la obra de arte. Luego, ¿qué ocurre? Que en realidad la estética trasciende, está por encima del mundo. Que nadie se imagine que aquí Wittgenstein está hablando de que pertenece a los dioses, o pertenece a Dios, o es algo místico. No, 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 no. Trasciende aquí quiere decir que no está en el mundo, no está aquí, sino que está ¿dónde? Aquí, en el sujeto, en el individuo. Es decir, que el sentido de la obra de arte pertenece a lo humano, no al mundo. Yo creo que con esto ya hemos entendido lo que quiere decir que la estética trasciende. ¿Y ahora qué le ocurre a la ética? Porque ética y estética son lo mismo. Vamos a poner aquí un espantoso asesinato que quien haya visto el vídeo de Hume ya le sonará. Aquí tenemos a la pobre víctima y aquí al criminal. Ahí está, ¿eh? Obsérvese, ¿eh? Ahí está, con su puñal atravesando a la víctima. Vamos a pintar sangre. Esto igual luego YouTube nos lo censura y nos pone el vídeo para 18 años. Esto nunca se sabe, porque la vida es así ya. En fin, pues vamos a dejarlo. Y aquí está, sonriendo, malignamente, malignamente. Aquí está. Bueno, tenemos un crimen. Ahora vamos a mirar, mi perro y yo, al crimen. El juicio ético implica el sujeto moral, es decir, está bien o está mal. La capacidad del juicio moral, la capacidad de la acción moral. ¿Qué me ocurre? ¿Dónde está
esto está bien, ¿dónde está? Esto está mal. Atención. Está mal. No está otra vez en el mundo, puesto que si estuviera en el mundo, mi perro también lo vería mal. Sin embargo, mi perro es incapaz de hacer juicios morales. Y de hecho yo no juzgo a mi perro moralmente. O no juzgo lo que ocurre en el mundo moralmente. Hace poco, ustedes lo sabrán, ha habido una erupción volcánica en La Palma. ¿No? Bueno, y ha habido otra, creo recordar, en Sudamérica. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues nadie juzgaría al volcán como malo o bueno. Nadie diría, uy, qué malo el volcán. El meteorito que ayudó o exterminó, me da igual cualquiera de las dos hipótesis, al exterminio de los dinosaurios. Pues nadie diría que esteroide más malvado. No. ¿Por qué? Porque lo moral no está en la realidad, sino que está ¿dónde? En el sujeto moral. Es decir, del mismo modo que la obra de arte no pertenece al mundo, el juicio moral no pertenece al mundo. Y entonces pertenece al sujeto. Dicho tal y como lo señala Wittgenstein, ¿qué ocurre? Que el sentido, perdonen ustedes que me he equivocado de rotulador, el sentido de las cosas, claro, el sentido aquí de la ética y la estética, ¿a qué pertenece? A lo humano. Y por eso la ética y la estética trascienden al mundo. Y por eso, como ambas trascienden al mundo, son iguales. Pero no es que sean el mismo juicio. No es que el juicio ético y el estético sean el mismo. ¡Oh, qué bien le ha quedado el crimen! Es bueno. No, es que es una cosa que trasciende, que está más allá. Así pues ya tengo la idea de ética y estética en Wittgenstein. Segundo, esta idea, por cierto, esto pertenece al Tratatus, ¿eh? Pero bueno, esto lo decimos solamente a título, digamos, académico, nos daría igual. Segundo, ¿y la filosofía? ¿Qué le ocurre a la filosofía? Que ahora va a empezar la filosofía y nos vamos a ir inmediatamente a la mística. Decíamos en el primer vídeo que el problema de la filosofía era que no se le podía aplicar la isomorfía. Es verdad. Pero ¿cuál es el problema, además de la filosofía? Que trata determinados temas de los cuales no existe la experiencia ninguna. Vamos a poner un ejemplo. El sentido de la vida. Esto le interesa mucho a Wittgenstein. La filosofía nos habla del sentido de la vida, por supuesto. Yo creo que no hay un solo filósofo, uno solo, que no haya hablado del sentido de la vida. Fíjense que hasta Wittgenstein está hablando. Ahora lo vamos a ver para negar que se pueda hablar de ello, pero está hablando. ¿Por qué? Porque claro, el sentido de la vida es algo que nos ocupa a todos. ¿Qué es el sentido de la vida? El sentido de la vida es ¿para qué vivimos? Cuidado, ¿para qué morimos? Y cuidado, ¿qué ocurre tras la muerte? Todo eso implica el sentido de la vida. No pensemos que el sentido de la vida es ¿de qué voy a trabajar? No, no, no. Es preguntas más profundas. Pero ¿qué es lo que nos va a decir Wittgenstein? Que de ese sentido de la vida, de ese problema de relación con la muerte, de ese problema de relación o no con la eternidad, ¿qué ocurre? Que no hay experiencia. Yo ya no sé escribir. Menos mal que no lo han visto ustedes. No hay experiencia. Y por lo tanto, como no hay experiencia, no se puede hablar. Porque ¿de qué está usted hablando? ¿De qué me está hablando usted cuando me habla de que al morir nos vamos a reencarnar? ¿De qué me está hablando usted cuando me habla de que al morir me voy a ir al cielo? ¿De qué me está hablando usted, cuidado, cuando me habla de que al morir me voy a morir para siempre? ¿Cuál es su experiencia? ¿Es que acaso alguien ha vuelto del mundo de los muertos? Pues no. Parece claro. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que no podemos aplicar la filosofía a la explicación del sentido de la vida. No se puede hablar. Atención que empieza lo interesante. No es que no sea un problema. Cuidado con esto. No es un agnosticismo en el sentido de que, bueno, me despreocupo, porque no puedo saber si es cierto o no. No, 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 no. No me despreocupo, ojo.
Ahora lo vamos a ver. No me despreocupo. Es que no puedo hablar. ¿Por qué? Porque el lenguaje siempre habla, en cualquiera de las dos, de la relación que yo tengo con el mundo, con los otros. Claro, nadie hace un lenguaje solipsista para sí mismo, sería absurdo. El lenguaje me permite hablar con los otros, comunicar a otros experiencias propias o experiencias ajenas que me han contado o experiencias en relación con el mundo. Como de esto no hay experiencia, no se puede hablar. No, repito, no es que no sea importante, no es que no sea verdad, es que no se puede hablar. Y aquí es donde entra lo místico. Yo voy a dar una opinión personal, creo que por primera vez en todos estos vídeos. Wittgenstein, yo creo que Wittgenstein lo que más le preocupa de todo, absolutamente, no es esto, no es esto, es esto. De hecho, yo creo que Wittgenstein hace todas estas teorías para salvar lo místico. Otra cosa es que lo consiga o no, no vamos a entrar en ese aspecto, pues yo así a dar mi opinión personal, pero sí que es verdad que en Wittgenstein lo místico ocupa un lugar fundamental y no se puede entender a Wittgenstein sin hablar de lo místico. Por eso le estamos dedicando también esta parte del vídeo. Incluso en una introducción, digamos, de divulgación pura y dura como es esta, queremos hablar de lo místico en Wittgenstein. ¿Qué es lo místico? Lo místico es algo inexpresable, por definición. Es decir, algo que de lo cual no se puede hablar, no se puede explicar con el lenguaje. Cuando usted intenta, vamos a imaginar todos lo místico, ¿vale? No vamos a entrar en disputa de si lo místico existe o no, no nos importa ahora. Cuando usted entra en el mundo de lo místico, el lenguaje, ¿qué es lo único que puede hacer? Reducir lo místico, convertirlo en una tontería. Es inexpresable. Creo recordar, estoy hablando de memoria, igual me equivoco, que hay un texto de Santa Teresa de Jesús que es muy interesante, que ya está hablando de que tiene una visión mística, y entonces dice, pero yo esto lo vi con los ojos, como diciendo, ojo que lo que estoy diciendo yo lo he vivido. Pero añade inmediatamente, pero no con los ojos de la carne, sino con los ojos del alma. Es decir, ¿qué está diciendo? Que no tengo experiencia de ello, que es inexpresable. ¿Y dónde se da? En el sentimiento, no en la razón. Claro, lo místico es en el sentimiento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Siempre que explicamos un autor, nosotros nos ponemos a favor del autor, ¿eh? Se acaba de morir algún pariente suyo muy cercano, algún amigo muy cercano, alguna persona muy querida, muy cercana. ¿Y cuántas veces ustedes han notado que parece que esa persona está ahí? ¿A que sí? De pronto dicen, anda, parece que está. Parece que está conmigo en el sentimiento. Y es inexpresable, porque al expresar lo que ocurre, que ustedes mismos sonríen, que ustedes mismos se dan cuenta de que es algo ridículo, expresado, pero sin embargo en el sentimiento es algo muy profundo. Es de lo que está hablando Wittgenstein, de eso místico, de la presencia de algo que yo no puedo expresar, pero que sin embargo siento. ¿No puedo qué? No puedo ni hablar de ello, porque hablar es ridiculizarlo, ni explicarlo, porque no tiene explicación. ¿Cómo me podría a mí explicar San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, sus arrebatos místicos? A un tipo como yo, además, ya se lo digo yo a ustedes. ¿Cómo me lo podría explicar? Pues claro, yo diría, no, mira, guapa, no, a mí no me cuentes esas cosas. Claro, porque no se puede hablar de ello ni se puede explicar. Por eso los místicos, ¿a qué recurren? A la poesía, no a la filosofía. Por eso un místico no hace filosofía. Hará mística, pero no filosofía. Porque la filosofía sería el intento de explicación. ¿Qué ha dicho Wittgenstein de ello? Que no se puede hablar. Quien haga filosofía mística, diría Wittgenstein, bueno, usted tiene un problemilla. Ya se lo explicaré yo en otro momento, pero usted tiene un problemilla. La mística no se puede hablar. Y ahora alguien podría decir, bueno, pero vamos a ver. Es inexpresable, es un sentimiento que no puedo hablar ni explicarlo. Y no será entonces que no es nada. Y dice Wittgenstein, la mística es
característica del ser humano. Es una característica del hombre, desde el principio. Y por lo tanto, no puede abandonarse. No puede abandonarse. Es una característica. Hay un texto muy interesante de Wittgenstein que creo que está en el cuaderno marrón. Wittgenstein tiene una serie de textos que escribían en unas anotaciones en una serie de cuadernos que luego se publicaron por los colores de los cuadernos. Y entonces él se mete con la rama dorada de Fraser. La rama dorada de Fraser es un estudio apabullante de un montón de volúmenes. Bueno, debe tener 20 o 40 volúmenes. El libro que se vende normalmente es un compendio, es un resumen, que está, por cierto, que está muy bien hecho ese resumen. Yo no he leído el libro completo, lógicamente, los 20 volúmenes y los 40. Y entonces Fraser, en ese texto, va explicando las distintas similitudes que existen en la fauna del arco mediterráneo entre todos los mitos y todos los ritos y las cosas religiosas y místicas, ¿no? Claro, la idea en Fraser es que esto en el fondo responde a una estructura humana determinada que intenta explicar el mundo de una forma primitiva. ¿Qué le echan cara a Wittgenstein? Wittgenstein le dice, ¿qué le ocurre a Fraser? Que no entiende esto. Que no entiende que no es una explicación, primero el mito, luego el pensamiento racional, sino que es algo que no puede abandonarse. Que el ser humano no puede abandonar. Fíjense ustedes, para poner un ejemplo que igual a Wittgenstein repugnaría, pero bueno, para que nos entendamos, cómo en una época como la actual, en la cual, digamos, estamos en una época, para entendernos y sin que se entienda en términos peyorativos, materialista, una época en la cual la ciencia triunfa, lo que triunfa es el pensamiento racional, a pesar de las redes sociales y las teorías conspiranoicas, pues, ¿qué está surgiendo? Movimientos espirituales, que a mí personalmente me alucinan. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué diría Wittgenstein? Claro, porque es una respuesta, porque no puede abandonarse. El ser humano no puede abandonarlo. Está también aquí. Ahí está la mística. Ahí está la mística. Claro. No racionalmente, sino como un sentimiento. Y como es un sentimiento y de los sentimientos no se puede hablar, ¿cuál va a ser la última proposición del Tratatus? De lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse. No quiere decir que no exista, quiere decir que no puede ¿qué? Hablarse de ello. Y por lo tanto todos vamos a ser seres ansiosos de la mística, todos vamos a tener ese sentimiento místico. ¿Por qué? Por el mero hecho de ser seres humanos, puesto que es una de sus características. Y ahora ya, como siempre, nos hemos puesto poéticos festivos prácticamente, pues vamos a resumir lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que hemos tratado? 3 ideas en Wittgenstein. La ética y la estética. Ahora ya sabemos por qué son lo mismo, dice Wittgenstein, ética y estética son lo mismo, porque ambas trascienden al mundo, puesto que no está en la realidad en el mundo. Aquí hablamos de realidad y mundo como sinónimos, ya sabemos por el primer vídeo que no lo son para Wittgenstein. La obra de arte ni el sujeto moral, sino que están ¿dónde? Aquí. Vamos a utilizar el rojo para que se vea bien. Aquí, en el ser humano. Aquí está la ética y la estética. Y por eso son lo mismo, porque trascienden al mundo, no pertenecen al mundo. Segundo, la filosofía. ¿Qué ocurre? Que cuando trata el sentido de la vida, ya no solo la metafísica que vimos en el Tratatus, ¿se acuerdan ustedes, no? La metafísica no se puede aplicar a la isomorfía, luego no hay que hacerla. Sino que al intentar hablar del sentido de la vida no puede. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida no tenemos experiencia y por lo tanto no se puede hablar de ella. ¿Pero eso quiere decir que no existe? No. Quiere decir que pertenece a lo místico. ¿Qué es lo místico? Lo inexpresable que se da en el sentimiento. Ya no en la razón lenguaje, sino en donde, en el sentimiento, en un sitio distinto. Y del cual no puedo hablar ni explicarlo, pero eso quiere decir que no existe, que debemos abandonarlo, que debemos dejarlo a un lado, que no nos debemos preocupar de ello, como por ejemplo propuso el positivismo. No, dice Wittgenstein. No puede abandonarse. ¿Por qué? Porque es característica del ser humano.
Pues con esto esperemos que la gente que vea estos 3 vídeos, y este también, pueda llegar a entender, en un término divulgativo, como siempre hacemos nosotros, a este autor que, repetimos, es fundamental en el siglo XX, Wittgenstein, y es fundamental a partir del siglo XX en toda la historia de la filosofía, actualmente también lo es. Y muchas gracias por su atención, esperemos que este vídeo les haya sido de ayuda y toda esta serie les haya sido de ayuda, y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias, ha sido un placer.